A continuación, Libre Expresión. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Libre Expresión. Un espacio para defender los derechos humanos, impulsar la democracia y escuchar a la sociedad. Con la conducción de César Ricaurte. Libre Expresión. Hola amigos, bienvenidos a Libre Expresión. Gracias por acompañarnos en este programa. Un programa que queremos dedicar al estado de la libertad de expresión en el Ecuador. Y para eso tenemos dos invitados de lujo. Joel Simon, quien es el director ejecutivo del Comité para la Protección de Periodistas, del CPJ por sus siglas en inglés. Ricardo Uceda, periodista peruano de notable trayectoria, director ejecutivo de IPIS y también miembro del Consejo Asesor del CPJ. Ellos están en misión en el Ecuador. El CPJ ha estado toda la semana anterior en Quito y Guayaquil, visitando medios de comunicación, reuniéndose con periodistas y también con autoridades de gobierno. Y bueno, nos van a contar cuáles fueron entonces las conclusiones, las perspectivas que recogen esta reunión. Bienvenido, Joel. Pues es un placer de estar contigo, César. Muchas gracias. Encantado. Bienvenido, Ricardo. Hola. Bien, ¿cómo encuentran la salud de la libertad de expresión, Joel, en el Ecuador? Pues es como ha sido muy enfermo y ya está recuperando un poco. Quiere decir que cuando se habla del estado del paciente, estaba muy enfermo, pero ya se ve por vías de recuperación. En las conversaciones que hemos tenido con periodistas, nos hemos contado que con un nuevo discurso de gobierno de Lenín Moreno, los espacios sí se han abierto y se pueden trabajar con más libertad. Eso está claro. El problema es que toda la infraestructura de la represión que creó durante el día está completamente intacto. No, que yo sepa, no se ha desmantelado ninguna cosa. Entonces esto está por delante, pero sí es claro que hay un ambiente en lo cual se puede imaginar que en un plazo, no sé de cuánto tiempo, pero en un plazo se puede ver algunos cambios importantes. Eso es lo que esperemos. Gracias, Joel. Ricardo, tú has venido al Ecuador en varias oportunidades, has podido seguir, digamos, toda la evolución durante el mandato de Rafael Correa, y ciertamente las condiciones mejoran en este momento. Pero ¿cómo encuentras a los medios de comunicación y al periodismo ecuatoriano después de esta década de un gobierno autoritario? Bueno, sin esa enorme presión y acoso, ¿no? O sea, eso es algo visible y todos lo reconocen y es posible ver. Para seguir con esta, digamos, metáfora médica que ha introducido Joel, pero está, digamos, la enfermedad, ¿no? Es decir, está un asunto que puede gravitar en contra del paciente con otras condiciones, ¿no? Entonces, pero, ¿cómo hemos encontrado los medios? Sin esta presión, con una expectativa, y naturalmente en un contexto en el que el país requiere información afinada sobre lo que está pasando, ¿no? Porque finalmente esto de la libertad de prensa es para que la gente se informe mejor, para que tenga pues referencias de mayor calidad y para que tome sus propias decisiones políticas. Entonces, en este momento hay un viraje histórico y eso requiere de medios pues sin ataduras, sin aún el temor que se pueda sentir por una aplicación de una ley que, si bien es cierto, está sin los líderes, sin el gobierno represor, pues está ahí, ¿no? Y muchos actores lo pueden aplicar, ¿no? Porque no solamente el gobierno estatal, el Estado desde el gobierno, sino puede ser el Estado desde una municipalidad o cualquier otro actor privado. Correcto.
Joel, ustedes en la misión se reunieron con autoridades de gobierno, Sí. con el secretario de Comunicación, Exactamente. con el presidente del Cordicom. Exacto. ¿Qué ambiente encontraron con estas Pues autoridades? bastante abierto. Yo además reunimos con la Secretaría de Comunicación, Andrés Michelena, y yo le dije al final de esta entrevista, imagínense que estamos allí, tenemos una agenda, estamos trabajando sobre ello. Es una cosa difícil de imaginar. Claro, hace poco tiempo, hace pocos meses, pero ahí estábamos. Entonces, no, fue muy cordial, muy buena discusión. El ambiente fue positivo, hay que reconocerlo. Pero bueno, estamos de acuerdo que hay mucho trabajo por delante, mucho trabajo, y entramos en algunas preocupaciones que tenemos nosotros, y esos recibimos de parte de los periodistas mismos ecuatorianos. Hemos reunido con muchos periodistas, nos han compartido con nosotros sus inquietudes. Nosotros nos traímos a esta reunión y pues tuvimos una plática productiva, yo diría. ¿Cuál es tu impresión del secretario de Comunicación, Ricardo? Bueno, ellos están hacia una reforma. O sea, claramente están en un proceso que diría que trasciende el tema de la comunicación, porque hay condiciones antidemocráticas que deben ser removidas. Yo advertí que ellos están en un camino hacia redemocratizar el país, y entre ello hacer a corto plazo los cambios necesarios para que pueda haber un clima legal sin restricciones en la libertad de expresión. ¿Hubo compromisos concretos, Joel, en estas reuniones con autoridades? Definitivamente. Una de las cosas que empezamos en la reunión transmitiendo las inquietudes que tienen todos los periodistas que hemos reunido sobre la aplicación de la ley social, la ley Mordaza. Y el número de inquietudes es enorme. Quiero decir que todos los periodistas, todos los medios han vivido una época de miedo, de hostigamiento, cuando no sabía que iban a recibir demanda por rectificación, iba a ser multado, pues mucho presión por medio de esta ley. Y me dijo que Andrés Michelena, que el presidente se comprometió de reformar la ley de comunicación este año, quiere decir durante el transcurso de este año. Nosotros pensamos que esta ley es antidemocrático y debe ser derogado, pero en las condiciones que existe en el país en este momento entendemos que muchos piensan que el mejor camino, por lo menos por el corto plazo, es reformarla, y nosotros decimos que cualquier reforma que crea más espacio para el periodismo libre en Ecuador será bienvenido. Pero quiero mencionar otra cosa que puede profundizar la posibilidad de una reforma más amplia, no solamente a esta ley tan perversa, pero también una estructura más amplia legal. Nosotros planteamos la idea de invitar a los expertos en la ley internacional referente al referente a libre expresión, que son los relatores de la OEA, y también de la ONU. Quiero decir, Elsen Lanza y David Kay son los expertos en esta materia, y pedimos que se invitan a ellos a Ecuador a hacer una revisión de la normatividad, porque el presidente mismo ha dicho que quiere una estructura que se conforme a los estándares internacionales, y ellos son las mejores personas que lo pueden evaluar. Yo he estado en contacto con ellos, están muy entusiasmados por esta posibilidad. Entonces espero que en estas semanas hay una invitación formal, se pacta una agenda y puede avanzar con esta visita. Ricardo, en estas reuniones con periodistas, con autoridades, etcétera, etcétera, también hubo reuniones con periodistas que han tenido que salir de los medios de comunicación, que ya no están haciendo, o que están haciendo periodismo, pero de otra forma. ¿Los 10 años debilitaron a la prensa en el Ecuador? Sin duda, eso se puede apreciar porque viendo en general a los medios, en primer lugar, por diversas medidas, se ha quitado posibilidades de inversión. Entonces, en este momento la industria periodística requiere una serie de cambios, tiene retos tecnológicos.
incluso procesos de integración, de desintegración. Entonces eso ha estado cortado por la visión de que este era un sector enemigo y que había que eliminarlo, y si no se lo puede eliminar, dejarlo noqueado, ¿no? O en coma. Entonces eso con la industria. Y por otra parte, con los periodistas, ya sea dentro o fuera de los medios, estás con una espada de Damocles por la ley, por el acoso, por el ataque abierto del presidente. Entonces obviamente esto ha desincentivado la investigación, ha producido lo que en este momento puede advertirse también en los medios, ¿no? Un debilitamiento. Esto perjudica, por supuesto, a estos actores, pero principalmente perjudica a la sociedad porque está débilmente informada, ¿no? Eso es importante que se comprenda, que todos estos esfuerzos, incluso, por ejemplo, la misión y el punto, digamos, la idea principal de nuestra organización, por ejemplo, que es en el Perú, ¿no? Y el IPIS y en general de todo el movimiento, es que nosotros defendemos estas libertades para que el ciudadano esté mejor informado. Claro que sí. Joel, ¿cómo van a hacer seguimiento a esta misión? ¿Cuáles son los próximos pasos? Bueno, primero yo creo que tenemos que contar contigo, César, y con los periodistas ecuatorianos. Pues el presidente nos han hecho un compromiso, pero depende de la sociedad civil y los periodistas mismos y los medios que se cumple con este compromiso. Nosotros vamos a estar muy atentos, pero al final del día yo lo veo así, que la sociedad ecuatoriana y la prensa y las organizaciones de sociedad civil tienen que asegurar que si se cumple por la invitación de los electores, que vienen en condiciones en las cuales pueden trabajar libremente, que sus informes serán divulgados y recibidos, eso es por delante. Correcto. Ricardo, y abro en realidad la pregunta para los dos. La ley ecuatoriana y la situación en el Ecuador, ¿tú crees que hay condiciones para que se vaya reproduciendo de alguna forma en otros países? En Colombia se ha hablado de una ley, en el Perú se aprobó una ley de control de la publicidad oficial. Estos intentos por regular el periodismo, por controlarlo, de alguna forma se están produciendo en todo el continente, ¿no? Pues yo empiezo con los Estados Unidos. Correcto, claro. ¿Verdad? También. Porque Ecuador ha sido un laboratorio. ¿Qué pasa en la sociedad cuando tiene un presidente que pasa todo su tiempo hostigando a la prensa, defamando a los periodistas, desprestigiando a la prensa, deslegitimizar el papel de los medios en la sociedad? Pues eso es lo que está pasando en los Estados Unidos con nuestro presidente. Mira, tenemos instituciones fuertes, muy desarrollados. No espero ningún ley de comunicación, eso no va a pasar. Pero este tipo de discurso, se puede cambiar las percepciones de la gente, se puede cambiar la relación entre la prensa y la sociedad que le sirve. Lo que dice Ricardo es un punto muy importante. Un papel de la prensa, entre otros, es rendir cuentas y asegurar que será un arma en la lucha contra la corrupción. Y el presidente Moreno no puede seguir en esta lucha si no tiene la prensa como aliada. No en el aliado político, no me refiero a eso, pero aliado en la lucha de exponer. De investigar y de exponer, claro. Y eso es lo mismo que está pasando en los Estados Unidos. Si tiene un presidente que está muy metido en negocios, su familia está muy metido en negocios, la prensa tiene papel de exponer eso, y yo creo que el presidente está muy inconforme. Pero es muy natural, eso es un papel legítimo de la prensa, y yo por lo menos estoy viendo cosas positivas, una respuesta positiva de la prensa en los Estados Unidos, pero estamos también en un momento difícil, no estamos aislados de estos cambios globales. Entonces, Ecuador es un laboratorio, se puede decir, que debemos prestar mucha atención. Ricardo. Sí, bueno, intentos va a haber. Es peligroso cuando este intento viene desde el primer funcionario público, que es el presidente, y cuando consigue cambiar las reglas de juego, ¿no? Cosa que no ha pasado en los Estados Unidos. Pero intentos puede haber.
Y también es necesario insistir que la gente se puede confundir. Por ejemplo, este hecho que está lamentablemente ya puesto en la Constitución de Ecuador por una vía discutida y discutible, ¿no? Ilegal, de que la comunicación, el periodismo es un servicio público, es una concepción perversa, porque eso implica que el Estado es el que va a controlar ese servicio público, o sea que le está expropiando al ciudadano una libertad para administrar el Estado. Entonces, creo que en Colombia, en Perú, es difícil que pase, hay que estar siempre vigilantes, porque finalmente en Ecuador, en Venezuela, ¿no?, se han visto efectos nefastos de estas políticas. Entonces espero que cuando haya en otras realidades, en otros países intentonas, se vea que realmente hay que huir de estos esquemas que tan malos resultados han producido. No quiero dejarlos ir sin antes preguntarles cuál creen que en este momento son los retos mayores que enfrenta la libertad de expresión a escala global. A escala global. Pues yo creo que hay un cambio en el balance de poder entre los que tienen el poder y los medios. Y parte de este cambio tiene que ver con la tecnología y también que han liberado en unos esferos la posibilidad de informar sobre cosas que tienen el poder, que puede ser el ISIS, que puede ser un grupo de narcotráfico en México, o puede ser un gobierno represivo. Entonces hay un conflicto permanente. Entonces eso se ve en las cifras. Por ejemplo, en el año pasado, nosotros cada año el CPJ hace un análisis de todos los periodistas, por ejemplo, encarcelados alrededor del mundo. Los últimos 2 años hemos visto cifras las más altas que hemos visto. El año pasado fue 272 periodistas encarcelados el año anterior. Eso es un récord. Y el año anterior fue otro récord. Y se ve países como Turquía, países como Egipto, que están utilizando un esquema de represión. Antes estaba enfocado en la lucha contra el terrorismo, pero ahora estamos viendo un nuevo framework, esquema para represión, que es el fake news, el false news. Por ejemplo, hemos visto 23 periodistas encarcelados alrededor del mundo. Por publicar noticias falsas. Es el número más alto que hemos visto, más que doble del año anterior. Entonces, hay mucho, en las cifras por lo menos. Se ve un deterioro en todo el planeta. Está clarísimo. Entonces, el hecho que Ecuador está pasando por otra transición es una buena noticia y pues créeme que necesitamos buenas noticias. Ricardo. Bueno, hablas de reto de la prensa en el Ecuador. Pienso yo que es informar, por ejemplo, sobre la corrupción de la década pasada, ya se ha dicho. La diferencia cuando hay libertad es que esta información es hecha por periodistas y medios que tienen diversas perspectivas. Y si es independiente, también van a informar verazmente y darle voz a los propios personas que están siendo investigadas. ¿No es cierto? Es decir, no va a haber, la prensa va a tener un comportamiento más amplio, más equilibrado con respecto de los actores del país. Entonces, ese es un reto muy importante, mejorar la calidad de la información de lo que está pasando en el Ecuador, en esta situación de tránsito tan interesante. Y en ese sentido, lo que decía Joel, este asunto de las fake news, de las noticias falsas, ¿cómo ves ese impacto? Es que estamos viviendo en varios países un proceso de intoxicación informativa que no está surgiendo de la prensa profesional, está surgiendo de otros actores, está surgiendo, por ejemplo, de grupos que a veces tienen intereses contrarios al interés público, de fanáticos, ¿no es cierto?, de grupos completamente minoritarios desde el punto de vista de la representación, pero que pueden incluso llegar a influir en los resultados electorales. Entonces, esto está demostrando que necesitamos una prensa más fuerte. Una prensa, me refiero, un periodismo, ¿no? Porque cuando hablo de periodismo,
claramente estoy entendiendo que la información que estamos ofreciendo es una información que ha tenido una comprobación profesional, rigurosa, ¿no es cierto? Entonces, en este contexto de fake news, de posverdad, ¿no? Y de esta intoxicación, es más importante una prensa más fuerte, prensa profesional, periodismo libre. Gracias, Ricardo. Gracias, Joel. Pues gracias a ti. No sé si quieren añadir algo más. Una cosa, tuvimos la oportunidad de reunir con una persona hoy que hizo un análisis y el término que esta persona utilizó para el papel de la prensa en los últimos 10 años fue heroico. Quiere decir que fue un papel heroico contra un aparato represiva. Fue la prensa que resistió y batalló para preservar la democracia. Entonces hay que reconocer eso. El rol del periodismo de la prensa en Ecuador ha sido una inspiración y yo creo que esperemos que en los próximos meses y años podemos ver avances que permiten a Ecuador consolidar su democracia y avanzar. Perfecto. Muchas gracias, Ricardo, Joel, y a todos ustedes, amigos, que nos están viendo a través de Telesucesos. Y recuerde que también este programa se transmite a través de las redes de Fundamedios. Un fuerte abrazo, les esperamos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presentó Libre Expresión. Un espacio para defender los derechos humanos, impulsar la democracia y escuchar a la sociedad, con la conducción de César Ricaurte. Libre Expresión.